Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, como relata San Juan, pues comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a pesar de la resistencia de Pedro, también lo hizo con él. Y a continuación el Señor les deja, pues, una herencia muy clara, un regalo que sigue siendo nuevo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Y San Agustín, con esa teología suya de contenido tan claro, tan fuerte, que el Papa, por cierto, como a buen agustino, pues conoce bien las obras de San Agustín y le cita con frecuencia. Pues San Agustín, en el Tratado sobre el Evangelio de San Juan, que estamos citando, dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, no con un amor que degrada, ni con el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos, sino con el amor con que se aman porque están deificados y son hijos del Altísimo. De manera que son hermanos de su Hijo único y se aman entre sí con el mismo amor con que Cristo los ha amado. ¿Se entiende, verdad? Aunque estemos un poco dormidos todavía, pero la idea clave está muy clara. No se trata de una ONG, sino se trata de que somos hijos de Dios y por tanto nos queremos con el amor de Dios. Se aman entre sí con el mismo amor con que Cristo nos ha amado, es decir, con el amor de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que nuestro actuar humano, sobrenaturalizado, elevado, o como quieras llamarle, porque a veces no sabemos cómo expresar las realidades sobrenaturales, pues, Señor, te pedimos que sepamos querernos unos a otros como tú nos quieres. Como tú nos quieres. Claro, aquí tenemos, en este oratorio tenemos presente, en primer lugar, el sagrario, con esa realidad de Cristo en la Eucaristía, que se entrega por nosotros y que se deja llevar y traer por cada uno de nosotros. Se deja, pues, yo cuando doy la comunión en la mano a un chico, sobre todo a los alumnos del colegio, bueno, también a las personas mayores en la parroquia, porque a veces me da un poco de miedo que se les caiga al suelo. Me da miedo. Pero el Señor se deja tratar así por nosotros, ¿no? Y después, si miramos al cuadro que tenemos también, pues vemos el amor que Él te tiene, que Él te tiene a ti.
a cada uno, a mí. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a conocer, a entender, a darnos cuenta de esa realidad. Esa realidad que no es simplemente un deseo, un sentimiento, un afecto humano, sino que es mucho más serio. Nos cuesta entenderlo, porque claro, estamos hechos de alma y cuerpo, ¿no? Entonces nosotros pensamos, vemos las cosas con los sentidos, entendemos las cosas con nuestro modo humano, claro está, con los sentidos, con los ojos, con la vista, con el tacto, con el gusto, pero ya dice Santo Tomás, ¿no? Basta con el oído para creer con firmeza. Se refiere a la Eucaristía, pero bueno, es la realidad. Basta con el oído. Y si el Señor te dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, pues, y San Agustín lo subraya, no con el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos, sino con el amor con que se aman porque están deificados. Señor, tú nos deificas, es decir, nos divinizas. Por eso, cuando llega el momento de los cristianos empezar a vivir en esa sociedad donde estaban ellos en los primeros siglos, pues dicen los cristianos, mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman. Porque para los de entonces, pues en aquella sociedad pagana, al contemplar cómo se quieren, pero no se quieren porque son colegas, porque son del mismo barrio, porque son del mismo pueblo, ¿no? Sino porque se quieren, porque están deificados. San José María, en Escrito que pasa, nos comenta, qué difícil parece a veces la tarea de superar las barreras que impiden la convivencia humana. Y sin embargo, los cristianos estamos llamados a realizar ese gran milagro de la fraternidad. El otro día hablaba con unos chicos y estaba hablando del santo cura de Ars y estaba explicando la Revolución Francesa, que no es liberté, égalité, fraternité, que eso es una cosa muy bonita en teoría, pero vamos, que la guillotina bajaba con frecuencia y cortaba cabezas, con lo cual fraternité, rien de rien, dicen los franceses también. La fraternidad, el gran milagro de la fraternidad, como dice San José María, es conseguir, con la gracia de Dios, que los hombres se traten cristianamente, llevando los unos las cargas de los otros, como dice San Pablo, viviendo el mandamiento del amor, que es vínculo de la perfección y resumen de la ley. Otra cita de San Pablo. Eso es la fraternidad. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú vivas. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues porque con las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y la caridad, puedes. Porque con la fe no crees en Dios, sino crees a Dios. Con la esperanza no es que tienes la seguridad de que vas a ir al cielo. No. La esperanza es confiar en los medios que Dios te da, que son la oración y los sacramentos. Y la caridad es amar con el corazón de Dios. Y puedes actuar así, claro que puedes actuar así. Porque, como decía ayer, pues con ese cordón umbilical que te une a Dios desde el momento de tu bautismo, Dios te está enviando la sangre de Cristo. Señores, tenemos la gran alegría, porque no se trata de suerte, es la providencia divina, la gran alegría de poder vivir esa vida de hijos de Dios. Y por eso el Señor nos pide que actuemos como hijos de Dios. Los padres de la Iglesia no se cansan de decirlo, Por ejemplo, voy a citar a Casiano, que no está declarado santo, a San Gregorio Magno, a San Ignacio de Antioquía. Dice Casiano,
en los libros muy conocidos suyos, las instituciones. Las ocasiones de contrariedad jamás nos faltarán mientras estemos en contacto con los hombres. Las hace inevitables el constante roce con ellos. Que si vamos en coche, que si tenemos un trato con una persona, que si un vecino, y añade, que no sean parte de estas ocasiones para evitar su compañía. Si les dejamos, tal proceder es ilusorio, pues al abandonarles no nos sustraemos a las causas de la tristeza, porque no las evadimos, sino antes bien las cambiamos. Por lo tanto, no se trata de cambiar las cosas del sitio, o si quieres, cambiar a las personas. Se trata de que cambiemos nosotros, de que empecemos a actuar como eso, como hijos de Dios. San Gregorio Magno, hablando de lo que dice San Pablo, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo, dice, si yo, pues no hago el esfuerzo de soportar tu carácter, y si tú no te preocupas de soportar con el mío, ¿cómo podrá levantarse entre nosotros el edificio de la caridad? Pues el amor mutuo no nos une en la paciencia. En un edificio, ya lo hemos dicho, cada piedra sostiene y es sostenida. Esto se puede aplicar al matrimonio, esto se puede aplicar a tu familia, eso se puede aplicar a tus vecinos, tus amigos también, tus amigos. Cuando los chavales se confiesen y dicen, es que me he peleado con un amigo, digo, un momento, ¿cuántos amigos tienes? Bueno, pues los de mi clase, no, los de tu clase no son amigos, son compañeros. Los amigos son amigos, ¿eh? Bueno, porque tenemos amigos, pero no quiere decir que no nos peleemos con ellos, pero quiero decir que amigos, pocos, ¿eh? Normalmente no hay muchos. Pero bueno, tenemos que crecer en amistad, eso ya saldrá más adelante en la meditación. Después, San Pablo habla de que tenemos que rezar unos por otros, porque está citando a Jesús. Y dice San Ignacio de Antioquía, orad sin interrupción por los demás hombres. Hay en ellos esperanza de conversión, una conversión que les conducirá a Dios. Volveos hacia ellos para que por medio de vuestras obras se hagan discípulos vuestros. Ante su cólera está lleno de dulzura. Ante su jactancia tened sentimiento de humildad. Ante sus blasfemias estad en oración. Después contaré una de blasfemias. Ante sus errores permaneced firmes en la fe. Ante sus violencias sed pacíficos sin imitarlos. San Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico, es decir, discípulo de los apóstoles. Decía lo de las blasfemias porque lo contaba el otro día a uno que está aquí, que es entrenador también de fútbol, dos, pero uno de ellos se lo contaba, que estando, yo creo que era un equipo del colegio, pero bueno, me lo contaba un profesor del colegio que les había acompañado a jugar un partido al sur de Madrid. Y era el sábado que empezó a nevar. Y entonces el capitán del equipo se fue al vestuario, estaba en el vestuario, antes de empezar el partido le dijo al árbitro, mire, pues a lo mejor podemos retrasar un poquito el partido porque claro, está nevando. Y el árbitro le sacó tarjeta amarilla ya de entrada. Y además empezó a blasfemar. No me contaron la blasfemia, pero empezó a blasfemar. Entonces el capitán le dijo, oiga, no tiene por qué blasfemar, ¿no? No tiene por qué decir blasfemar. Le sacó tarjeta roja, con lo cual el capitán del equipo ni salió al campo, el pobre hombre, al empezar el partido. Bueno, pues ante sus blasfemias está en oración. Ante sus errores, permanecer firmes en la fe. Ante sus violencias, ser pacíficos sin imitarlo. Así hemos de vivir los cristianos. Y cuesta mucho, ¿eh? Pero con tu fuerza, Señor, con tu gracia, con tu sangre podemos. Y otro padre de la Iglesia, en este caso San Gregorio Magno. Quizá no tenga pan con que socorrer al necesitado, pero quien tiene lengua
dispone de un bien mayor que puede distribuir. Pues vale más el reanimar con el alimento de la palabra al alma que ha de vivir para siempre, que saciar con el pan terreno el cuerpo que ha de morir. Por lo tanto, hermanos, no neguéis al prójimo la limosna de vuestra palabra. Decía al principio que la Iglesia no es una ONG. Y alguna vez pues he tenido la noticia de que alguna persona de la Iglesia pues ha ido a algún país, pues no sé, de Asia, de África, lo que sea. Y allí, por socorrer a los necesitados, pues ha dejado su vocación y se ha dedicado a montar una ONG. Es muy triste, ¿verdad? Porque como dice San Gregorio Magno, el alimento de la palabra al alma que ha de vivir para siempre, que saciar con el pan terreno el cuerpo que ha de morir. Si yo no rezo, no ayudo a los demás. Si yo no estoy viviendo mi vocación cristiana, no estoy ayudando a los demás. Si yo por ayudar a una persona voy contra la ley de Dios, no estoy ayudando a los demás. Si yo sentimentalmente me dejo llevar por el egoísmo, porque en el fondo es egoísmo, y justifico cosas que no tienen justificación, por Dios, por ayudar a las personas, pues lo estoy haciendo. Pongo un ejemplo ya más gráfico, más claro imposible. Si yo por querer tener un hijo, que no es un derecho, acudo a métodos en el que voy a estar desechando otros embriones para conseguir un embrión que se implante y tener un hijo, estoy matando a niños. Por tanto, no puedo justificarlo. Porque en primer lugar, el niño no es un derecho. Y segundo, el asesinato tampoco. Es claro, perdóname que haya sido un exabrupto, pero es que a veces el sentimentalismo que está por ahí detrás esconde el egoísmo. Tengo aquí una anécdota de este sacerdote coruñés que decía, en un parvulario, es decir, en México dirían un kinder, pues en un infantil, con niños de 5 años, les pregunta a la profesora, ¿qué es ser egoísta? Y uno de los pequeñitos contesta lo siguiente, ser egoísta es que los otros niños no me quieran a mí. Pues sí, en el fondo el egoísmo es eso. Que yo esté pensando en mí y me importa un bledo a los demás. Y las personas que atravieso por el camino y que puedo ir pisoteando. Señor, que nosotros tengamos esa idea clara. Primera, que estamos contigo, que por tanto tú nos ayudas a amar los unos a los otros como tú nos has amado, que nos das la fuerza, que nos das tu sangre, que nos das y que además nosotros pues contemplamos el mundo muy por encima de todo. Yo cuando llegué a México, estoy viviendo en México, una de las cosas que me sorprendió, una vez cada 2 meses más o menos, tomaba un avioncito quiero decir de 11 pasajeros, no más. Recuerdo que una vez que me montaba en el avión, estaba allá adentro y llegó el último pasajero y la azafata que estaba en tierra, claro, nosotros estamos en tierra, la azafata estaba fuera del avión y cuando ella iba a cerrar la puerta del avión, desde fuera, le dijo al último pasajero, cuando yo cierre, usted lo que tiene que hacer es mover esta manivela. Entonces, el pobre hombre que se dio cuenta de lo que tenía que hacer, diciendo, vaya seguridad que tengo en este avión, que tengo yo que ser el que cierre la puerta del avión, de la avioneta, vamos. Se asustó bastante. Y yo cuando se sentó, la bendición de viaje, y el tipo se asustó más todavía. Bueno, pues
iba a una zona de México, que es Baja California Sur, y allí, pues, en cierta ocasión me dijeron, mire, padre, ahí enfrente está Finisterre. Ahí está Finisterre. Dije, bueno, Finisterre está en Galicia, ¿no? Esto que salía ayer de este obispo, pues sí, hay una punta en el Pacífico de Baja California Sur, de México, que también se llama Finisterre. Dije, bueno, pues hay un Finisterre Atlántico y un Finisterre Pacífico. Digo esto porque a veces el Señor nos pide que vayamos hasta el fin de la tierra, ¿no? Es decir, para preocuparnos por los demás, ayudar a los demás, pero vamos a empezar por lo que tenemos alrededor, ¿no? Vamos a empezar por lo que tenemos alrededor. Y así como existe un Finisterre en el Pacífico, existe un Finisterre en el Atlántico, entendedme, no quiero minusvalorar al pobre apóstol Santiago que fue hasta el fin de la tierra, sino también existen pues el Tibidabo, ¿no? Que dicen los catalanes que está ahí, donde Jesús fue trasladado por el demonio y dijo, todo te daré si me sirves, ¿no? Hay muchos Tibidabos en la vida, pero nosotros, o en la tierra, si quieres. Así como también hay varios sitios donde se dice que está en la ciudad o el poblado de Maús, o donde está el monte de la Transfiguración, tampoco se tiene muy claro cuál era. Lo que tenemos clarísimo es que nosotros, desde arriba, desde la mirada de la fe, vemos el mundo, de otro modo muy distinto en el que lo ven los hombres que no tienen fe. Y tenemos la gran providencia divina de ver el mundo de otro modo. Lo vemos desde arriba, lo vemos como los ve Dios, lo vemos con esa perspectiva que nos da la fe, que nos da la esperanza y que nos da la caridad. Y esa perspectiva, Señor, que tú nos das, porque nosotros con los ojos de la carne no podemos verlo, es decir, con los ojos de la razón no lo vemos, pero sí con los ojos de la fe. ¿Cómo se sorprendían los primeros cristianos, bueno, mejor dicho, el ambiente de los primeros cristianos durante las persecuciones de los primeros cristianos? Claro, es sorprendente que fueran llevadas al martirio, pues una chica joven con un niño pequeño, el niño no, pero a ella que era madre, recién madre, pues no le importaba morir en el martirio. Y al lado de ella estaba su esclava, que también era cristiana, y no le importaba morir. Y eso los romanos, bueno, la sociedad pagana no lo entendía. Pero ¿cómo? Una mujer noble, que además está recién materna. No lo entendían. ¿Cómo pueden importar la vida? O bien, como San Cipriano de Cartago, que empiezan las persecuciones y él dice, hombre, soy el obispo, mejor me reservo, ¿no?, porque yo pueda ayudar a los demás, y empiezan a matar cristianos. Hasta que el tío dice, San Cipriano, dice, bueno, se acabó, ¿no? Ahora también voy a dar yo la cara. Entonces da la cara y lo llevan a cortarle la cabeza, a llevarlo al martirio, lo sacan de fuera de la ciudad de Cartago y entonces los cristianos van con él. Y no van con él porque también quieren morir mártires, no, van con él para recoger la sangre con toallas y con sábanas, para recoger la sangre del mártir. Entonces, los otros dicen, ¿pero tú estás locos? Pues sí, están locos. Bueno, esa es la sociedad pagana que no entiende la fe de los cristianos. Nosotros no tenemos que morir mártires, pero sí tenemos que hacer las cosas con esa confianza en Dios. Lo que le decía, y lo repetí ayer, a los chicos de primera comunión, cuando vayáis a la universidad os encontraréis una sociedad pagana. Os encontraréis una sociedad que os va a decir, pero tú eres tonto, ¿qué? ¿Por qué no le dije eso, evidentemente, pero ¿por qué no con tu novia? ¿Pero por qué no robas? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no engañas? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué tal? Y le decía a los chavales de 8 años que me miraban un poco sorprendidos. Lo de la novia no se lo dije, evidentemente. Pero les dije eso.
pues tenéis que decir, yo soy hijo de Dios. Si tú no sabes quién es tu padre, es tu problema. Y yo quiero ser discípulo de Cristo y vivir como Jesucristo. Tú verás. Pues esa es la realidad. Y por eso, tener presente en todo momento, estoy leyendo varios libros a la vez, es un tema que... Bueno, en el fondo es porque hay momentos en que me apetece leer ese libro y otro momento... Entonces, pero voy continuándolo, es decir, que no es que no voy dejando de leerlos. Y uno de ellos, que son unas clases o unas sesiones impartidas por un profesor de la Universidad de Navarra en Chile, a profesores de religión, cómo dar clases de religión, cómo enseñar religión a los adolescentes, a los jóvenes, para llenar esos deseos que tienen los jóvenes de ser felices, para llenar los deseos de los jóvenes, punto. Entonces ahí va hablando también, una de las cosas que habla claramente es que los profesores tienen que dar ejemplo de vida, coherencia de vida. Pero después tienen que convencer a los alumnos con la amistad, con el amor, llámale como quieras. Nosotros tenemos que tratar a las personas con amor, con amistad. Y tiene que haber trato de amistad, amistad de oración, amistad de trato, amistad de saber compartir las alegrías y los sufrimientos, saber compartir las necesidades de los demás. Y para eso nos hemos de olvidar de nosotros mismos y ponernos en lugar de la otra persona. Entre las anécdotas de este sacerdote, yo no sé, que cuando yo vaya al cielo y me lo encuentre, el tipo va a decir, oye, me tienes que pagar derechos de autor, ¿eh? Porque claro, es que le cito mucho. Entonces, no sé si esto se lo inventó o no, pero son cosas que escribe, porque no solamente se lo contaba a las niñas, pero sí también lo escribe. Un hombre fue a visitar a un psicólogo y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. El psicólogo lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Es que ya no siento nada por ella. Ámela, volvió a decir. Y ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, añadió: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque cada día lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo, ámela. Mientras que leía esto, me estaba acordando de que en cierta ocasión le estaba yo regañando a una mamá del colegio, no por nada de su marido, sino porque no había estado en un asunto de su hijo. Y entonces ella dije, bueno, pues ¿qué tal? Y mira, tú lo que tienes que hacer es preocuparte por tu marido y tus hijos. ¿Y quién se preocupa por mí?, me dijo ella. Y dije, en primer lugar, Dios. Y en segundo lugar, tu marido y tus hijos. Después ya se dio cuenta de que tenía razón, evidentemente. Ella también era una queja, una especie de sabrupto, ¿no? Pero es la realidad. ¿Sí? No te preocupes quién te quiere a ti. Tú quieres a los demás. Porque Dios te quiere a ti. Y Dios es el que se preocupa por ti. Y su madre Santa María. En ese cuadro que tenemos ahí, antes la Virgen te ha recibido como hijo suyo. Cuando Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo, te estaba señalando a ti, por eso ella se preocupa por ti y ella te enseña también a amar a los demás.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.